Los objetos tipo tupla. Los objetos tipo tupla son una secuencia ordenada de objetos separadas por coma y encerradas entre paréntesis. Recuerden que las listas tenían como identificador los corchetes para encerrar el conjunto de objetos pertenecientes a la lista. Las tuplas, por el contrario, tienen paréntesis. Y entre paréntesis se colocan la lista de objetos separada por coma que va a pertenecer a la tupla. Estos objetos pueden ser números enteros, cadenas, inclusive listas, o también pudiese ser tuplas. Los objetos tipo tupla son inmutables, no pueden ser modificados. ¿Okay? Los objetos tipo tupla no pueden ser modificados con el operador de asignación igual, ni eliminados con la declaración del. ¿Okay? No pueden ser modificados con el operador de asignación igual que, ni eliminados con la declaración del. Acá tenemos una tupla. Fíjense que inmediatamente Python define como tupla esta secuencia de objetos porque están encerrados entre paréntesis. Si queremos accesar al elemento que está en la posición 2, escribimos el nombre de la tupla y entre paréntesis el índice correspondiente. Acá, si queremos asignar la cadena hola en la posición 4 de la tupla, evidentemente nos va a aparecer un error. Y si queremos borrarla, igual, un error. ¿Por qué? Porque no pueden ser modificables. No pueden ser modificadas. Bien. Los objetos de tipo tupla pueden ser rebanados o porcionados. El rebanado no implica una modificación interna de un objeto de tipo tupla, sino la creación de un objeto nuevo. Tienen que tenerlo claro. Es la creación de un nuevo objeto y por lo tanto este tipo de operaciones son permitidas. Ok, entonces vamos a ver esta porción. Tenemos los números del 1 al 6 y extraemos la porción desde 2 hasta 3. Recuerden, un elemento antes de este índice. Entonces, obtendríamos los números 3 y 4. Los objetos tipo tuple y los operadores de concatenación y repetición, que es el mismo que utiliza en la operación algebraica de suma o adición y de multiplicación o asterisco. Vamos a crear una tupla y vamos a repetir esos elementos. Vamos a repetirlos y vamos a hacer una concatenación. Método de los objetos tipo tupla. Aquí vamos a estudiar count e index. En este caso, 9 está en la posición 7 y 7 se encuentra 3 veces en la tupla. Acá queremos borrar, pero no podemos. No se puede borrar la tupla. Es un objeto inmutable. Transformaciones entre los objetos lista y tupla, es decir, yo puedo convertir una lista en tupla o una tupla en lista también. Los objetos tipo list y tipo tupla pueden ser convertidos en objetos del otro tipo mediante las funciones list y tuple. Si tenemos esta tupla, podemos convertirla en una lista. Fíjense, observen el detalle. Esta está entre corchetes. Y esta lista que creé anteriormente la puedo convertir de nuevo en una tupla. Aquí puedo verificarlo. ¿Es esta tupla que se creó acá igual a esta lista convertida en tupla? Sí, sí lo es. Al rebanar un objeto se crea un nuevo objeto que hace referencia a los elementos existentes en el objeto original. Esto significa que aun cuando el objeto resultante del rebanado o de la porción es nuevo, los elementos que comparten el objeto original
y el objeto rebanado son exactamente los mismos. Vamos a verlo con esta lista. Observen esta copia. Estos números identificadores son distintos, pero vamos a ver internamente cada uno de los elementos. Son los mismos, es decir, que tienen la misma referencia. Cuando se modifican los elementos del objeto tipo list mediante el operador igual o la declaración del el nuevo objeto de tipo list no es afectado. Fíjense, vamos a ver este ejemplo. Si tenemos esta lista 1 y esta lista 2 y modificamos la posición 1, borramos la posición 0, fíjense que vamos a obtener como resultado. La lista 2 permaneció intacta, pero los elementos internos de lista 1 sí fueron modificados. ¿Okay? Lista 2 no sufrió ninguna modificación. Sin embargo, cuando hay un elemento mutable dentro del objeto original y este elemento modifica su contenido en cualquiera de los objetos, ya sea el original o los resultantes del proceso de rebanado, esto repercutirá en todos y cada uno de los objetos, aun cuando el contenedor sea inmutable. A partir de un objeto de tipo list llamado lista 1, se creará un objeto de lista llamado lista 2 y otro de tipo tupla con el nombre tupla por medio de rebanado. Entonces, acá tengo los tres objetos, la lista 1, la lista 2 y la lista 3. Son una copia, lista 2 y la tupla. Lista 1 es el objeto original. Como ya se mostró, modificar los elementos dentro de cada objeto no tiene consecuencias. Vamos a hacer la modificación de la lista 1 y de la lista 2. Es decir, en la lista 1 estoy colocando en la posición 0 hola y estoy borrando el primer elemento de la lista 2. ¿Qué pasa con la lista 1? Fue modificado el elemento que está en la posición 0. Y en lista 2, fíjate que conserva todos sus valores, pero el valor el valor 2 fue eliminado, que es el que está en la posición 1. Lo que se hizo en lista 2 no afectó a la lista 1 y lo que se hizo en lista 1 no afectó a la lista 2. ¿Y qué pasó con la tupla? En ningún momento fue afectada, ¿okay? Permanece con sus valores originales. Sin embargo, al modificar el contenido de un elemento mutable que es compartido por todos los objetos, dicho cambio se aplicará de forma generalizada. En este caso se eliminará el primer elemento del objeto de tipo lista, contenido en todos los objetos. Entonces acá vamos a borrar de la segunda de la lista 2, vamos a borrar el que está en la posición 1, sería la B, que está en la posición 0. ¿Okay? El primer elemento, como ese elemento es una lista, voy a tomar el que está en la posición 0, que es B. Entonces, borramos y mostramos la lista. Voy a tomar de nuevo la lista 2 porque fue modificada. Vamos a repetirlo porque se modificó. Ya le había dado la ejecución y después la repetí. Ok, ahora sí. Tenemos hola, el 2 y la B fue eliminada. ¿Ve? Observen aquí. La B fue eliminada. Ahora bien, si mostramos lista 2, voy a obtener los valores 1 y C. Y si muestro la tupla, voy a obtener los valores 1, 2 y C. A esto se le conoce como aliasing y puede tener resultados inesperados si no se toma en cuenta sus efectos. Entonces, tienes que estar pendiente cuando haces la copia de una porción de un objeto
Si haces posteriores modificaciones, tienes que verificar o revisar qué pasó con los otros objetos. Bien, en cuanto a la legibilidad de los objetos, en este caso listas, tuplas o diccionario, no toma en cuenta espacios tabuladores o salto de línea después de las comas, por lo que con fines de legibilidad se recomienda definir dichos elementos de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Observen que acá después de cada coma se pasa a la línea siguiente. Es para no tenerlo en una sola línea. Funciones útiles con los objetos tipo lista y tupla. Tenemos la función cantidad o len, tamaño, máximo y mínimo. Acá nos devuelve el número de objetos contenido en una colección de objetos mediante la siguiente sintaxis: len y el objeto. En este caso, la longitud de esta lista, de esta lista, de esta lista es 2 porque son dos listas las que contienen. Acá son 3. ¿Por qué son 3? Porque tenemos este objeto y este objeto. Acá la longitud de la lista vacía es 0. Len también funciona en cadenas, subdiccionarios y otras estructuras de datos similares a las listas. Ya veremos lo que son los diccionarios. Tenga en cuenta que el len es una función incorporada, no un método de un objeto de lista. También tenga en cuenta que el costo del len es de orden 1, lo que significa que tomará la misma cantidad de tiempo para obtener la longitud de una lista, independientemente de su longitud. La función max devuelve el máximo valor, siempre y cuando dichos objetos sean compatibles. Acá tenemos una lista de máximo 5. Aquí nos genera un error porque son incompatibles estos datos y aquí devuelve perro por su valor lexicográfico. En este caso la P es la que tiene mayor posición. De manera análoga se utiliza la función min. Sum devuelve la suma de los objetos contenidos en la lista o en el argumento siempre y cuando sean compatibles. ¿Cómo hago para comprobar si un objeto está en la lista? Utilizo la sentencia o el operador in. Acá se verifica si esta cadena está dentro de esta lista. En este caso es verdadero y en este caso resulta ser falso. El operador in en conjunto es asintóticamente más rápido que en las listas. Si necesita usarlo muchas veces en listas potencialmente grandes, puede convertir su lista en un conjunto, ya veremos lo que son los conjuntos, y probar la presencia de elementos en el set. Acá tenemos cómo hacer la conversión de una lista a conjunto y después hacer la verificación. ¿Cómo hago para comprobar si la lista está vacía? Pregunto. Si no está en la lista, entonces la lista está vacía. ¿Cómo hago la comparación de listas? Es posible comparar listas y otras secuencias lexicográficamente usando operadores de comparación. Ambos operandos deben ser del mismo tipo. Acá esto devuelve verdadero porque 1 es menor que 2. Acá devuelve falso porque son iguales. Acá devuelve true porque las listas son iguales. Acá devuelve verdadero porque 100 es menor que 101. Y acá devuelve falso porque 0 es menor que 1. Si una de las listas está contenida al comienzo de la otra, la lista más corta gana. En este sentido, a 1 y 10 sus elementos están contenidos en esta otra lista, entonces esta es de menor proporción que esta otra, por lo tanto el resultado es verdadero. Bien, hasta acá el estudio de las tuplas. Les recomiendo repasen las lecturas y este video en caso de ser necesario.